Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este fin de el ayuno que se ha convocado para el mes de mayo. Estamos a mitad de la primavera, en el quinto mes de este año 2020 y siempre a través de La Voz de la Alianza hemos estado convocando al principio de cada mes, de cada año, a un ayuno en particular, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos va mostrando la problemática de nuestra nación, de nuestra región, de nuestro estado, es como es la convocatoria al ayuno. Pronto vendrá ya la temporada de huracanes y siempre, cada año, hemos estado orando también contra los huracanes. Pero en esta ocasión especial, ya estamos al quinto mes de una pandemia. Estamos en medio de un sacudimiento mundial con un virus que se ha extendido en todas las naciones del planeta Tierra. Por eso, a través de la oración y el ayuno, podemos librar la batalla nosotros como cristianos. La Iglesia de Jesucristo está en la tierra para hacer la diferencia. Y a través de la oración y el ayuno son las armas poderosas para destruir toda obra de Satanás en la tierra. Porque este virus, el virus COVID-19, es un virus que está atormentando al mundo entero, llevando a muchas personas a la muerte. Hay terror en muchos lugares, hay mucho miedo, hay personas que inclusive están pensando en el suicidio. Por eso tenemos que entrar a la batalla por medio de la oración y el ayuno. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que cuando llegaba la primavera, los reyes de la tierra tenían que salir a la guerra. Eran los tiempos de guerra, eran los tiempos de conquista, eran los tiempos donde se obtenía el botín, eran los tiempos donde los países se extendían en su territorio. Eran los tiempos establecidos para las batallas y todos los reyes de la tierra sabían todo ello y se preparaban para este tiempo. Así que para nosotros los cristianos es la guerra espiritual. Nuestra guerra no es en lo natural, nuestras armas no son naturales, son espirituales. Y una de las armas poderosas es el ayuno. Por eso estamos al quinto mes del ayuno, cuando oímos o conocimos acerca de este virus que estaba afectando la ciudad de Wuhan en la China, 11 millones de personas en esa ciudad. El Espíritu Santo empezó a moverse en mi corazón para que yo estuviese atento a todo lo que estaba pasando en la China. Cuando llegó el mes de enero, empezábamos este año 2020 con grandes palabras proféticas para lo que Dios va a hacer todavía en este año 2020. Digo que va a hacer porque Dios está comenzando. Dios comienza en primavera, no comienza en el invierno. Nuestro calendario gregoriano sí comienza en el invierno, pero nosotros, de acuerdo a la Escritura, somos cristianos, debemos seguir el calendario de Dios y Dios está comenzando. Entonces, cuando comenzó el año 2020, se hablaba de grandes bendiciones que venían a este año. Se habló de la gran visión 2020, pero era la visión espiritual, cosa que ojo no vio ni oído oyó. O sea, nunca habíamos visto un virus, una pandemia como la que estamos viendo ahora. Nunca habíamos oído de ello. Y Dios dijo desde el principio, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque este es un tiempo de prueba de fe. Así que el tiempo va avanzando y debemos caminar con el Espíritu Santo. Hoy estamos ya terminando este ayuno de 3 días, comenzamos hace 3 días, hoy es el último día y bueno, estamos dándole gracias al Señor porque Él ha escuchado nuestro clamor. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza. Estaremos hablando de la importancia de orar y ayunar y de los resultados que tenemos cuando le creemos a Dios y estamos cumpliendo sus propósitos. Sí, hay que tener una expectación alta que Dios va a hacer algo. La palabra expectación tiene que ver con la fe y la fe, de acuerdo a
De acuerdo a Hebreos 11:1 dice que es la certeza, es la confianza de lo que no se ve, pero que está ahí. Y eso es la fe. Por ello hay que levantar nuestras expectaciones, porque Dios va a sobrepasar esas expectativas que nosotros tenemos, porque Él va a traer sanidad, Él va a traer libertad, Él va a traer redención. Por lo tanto, bueno, pensando bien, pensando positivamente en la palabra de Dios, es como podemos levantar nuestra expectación, que es la fe. Así es. Este virus es invisible, no lo vemos, así que por eso la fe tiene que ser el don especial que debemos activar nosotros los cristianos para enfrentarnos a un enemigo invisible. Para eso es la fe, y la fe viene por medio de lo que recibimos de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra escrita que toma vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros los cristianos para enseñarnos acerca de lo que debemos hacer cuando hay problemas en la tierra. Y hoy hay problemas. Entonces, el Espíritu Santo convocó desde el inicio. Estoy hablando del comienzo de este año 2020. El Espíritu Santo vino a mí para hablar de lo que vendría, porque el Espíritu Santo que está con nosotros es el Espíritu de profecía. Nos muestra lo que viene. Entonces, el Espíritu Santo empezó a moverse en nosotros para convocar a la oración. Lo primero que Dios levanta en su iglesia es la oración, el movimiento de oración. Todo se hace a través de la oración. Dios interviene en el planeta Tierra donde hay oración. Por eso la oración es fundamental. La falta de oración, la Biblia dice que es pecado. Por eso todo cristiano debe orar. Es como estar respirando. El que deja de respirar va a llegar a sucumbir. Así que el cristiano que deja de orar no podrá ser usado por Dios. Así que desde enero el Espíritu Santo nos dijo, empiecen a orar. Como apóstoles aquí en Villahermosa, llamados para servir al Señor desde Villahermosa para México y las naciones, Dios convocó a la oración. Dios puso en mi corazón convocar a la red apostólica Maranata. Estamos pastoreando toda una iglesia de líderes, una iglesia de discípulos, una iglesia de obreros, una iglesia que está estableciendo el reino de Dios y extendiendo el reino de Dios. Entonces, lo primero es la oración. Y desde mediados de enero se está orando a las 5 de la mañana en contra del coronavirus. Todavía no llegaba a México, todavía estaba en China, pero ya el Espíritu Santo nos puso a orar y empezamos a orar en contra del coronavirus que se movía en la China. Empezamos a cubrir en oración a la ciudad de Wuhan, a los chinos. Hay una iglesia muy grande, creo que más de 20 millones de personas representan la iglesia en China, la iglesia cristiana. Así que muchos hermanos y hermanas empezaron también a moverse en oración en la China y bueno, alrededor del mundo donde el Espíritu Santo se está moviendo en hombres y mujeres, también se levantó el movimiento de oración. Acá en Villahermosa empezamos a orar en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata a mediados de enero. El virus llegó a México aproximadamente 27-28 de febrero. Ya estábamos orando, pero hoy estamos conociendo cómo nuestras autoridades se prepararon con tiempo. Prácticamente desde enero ellos ya estaban trabajando en preparación contra este virus. De acuerdo a la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que todos los cristianos, toda la iglesia debe estar orando por las autoridades. Si las autoridades están actuando a tiempo, si las autoridades están actuando en sabiduría, es porque hay de por medio oración a Dios. Dios se mueve con las autoridades dándole la sabiduría necesaria para que sepan qué hacer. Pero Dios se mueve donde hay oración. Para eso es la oración y para eso es la iglesia. La iglesia está en cada ciudad, en cada estado, en cada país.
para que interceda por los problemas de la nación, del territorio, para que ponga en cobertura de oración a las autoridades, porque Dios es Dios de autoridad. Si la autoridad falla en la tierra, todo se viene abajo. Por eso Dios puso a la iglesia a orar por las autoridades. Es una enseñanza dada en el Nuevo Testamento. Nosotros los cristianos debemos cubrir en oración a nuestras autoridades porque son puestas por Dios. De esta manera podemos nosotros estar bendiciendo la tierra. Por eso Dios convoca a la oración y al ayuno en cada lugar y en cada país para interceder por cada nación, interceder de manera especial por nuestras autoridades. Cuando hoy estamos viendo a nuestras autoridades hablar, algunos de ellos dicen, bueno, esto ha sido un poco sorpresivo. Son términos que usan, algunos dicen como que ha sido un milagro, algo sorprendente, porque las estadísticas que estamos viendo en México son diferentes a las de otras naciones. En otras naciones les tomó desprevenida la pandemia. Muchos de ellos actuaron a destiempo. Cuando empezaron a actuar, ya el virus estaba avanzando en su territorio. No sucedió de esa manera en México. Cuando el virus llegó a México, ya había previamente oración, había guerra espiritual y había una cobertura de oración por nuestras autoridades que empezaron a actuar oportunamente en todo lo que han venido haciendo. Así que todo esto es trabajar en equipo. Se trabaja en equipo. La iglesia es autoridad, pero es espiritual. La iglesia trabaja en el mundo de lo espiritual. Este virus tiene que ver con lo espiritual, aunque se manifiesta en lo natural, porque todo lo que está en lo espiritual tiene una manifestación en el mundo de lo natural. Las enfermedades tienen que ver con lo natural, pero la raíz, la causa está en lo espiritual. Y solamente la iglesia puede ir a la raíz. Así que la iglesia es una autoridad espiritual, pero las autoridades son autoridades que se mueven en lo natural. Nuestras autoridades gubernamentales en ciudades, estados, naciones enteras. Así que todo esto es enseñanza en el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos. Y es en este tiempo donde estamos conociendo más de la iglesia, conociendo más de lo que debemos hacer y saber de que lo que Dios ha enseñado en la Biblia, como son las armas espirituales de la oración y el ayuno, dan resultado, tienen efecto. Ya estamos en el 5º mes, cuando el Espíritu Santo nos advirtió de todo lo que venía, nos puso a ayunar desde el mes de febrero. Convocamos a través de este medio de comunicación, radio, televisión, por todos los medios que Dios nos ha dado para comunicar el Evangelio, convocamos por primera vez al ayuno en contra del coronavirus en el mes de febrero. Esto fue antes que se conociera el primer caso en México. El primer caso se dio a conocer en México casi a fines de febrero, pero a principios de febrero ya estábamos convocando en la Voz de la Alianza al ayuno en contra del coronavirus. Así que cuando se presentó el primer caso, ya había una cobertura de oración y de ayuno previamente. La guerra se ha intensificado. No esperemos de que obtengamos la victoria de la noche a la mañana, no. Estamos aprendiendo que esta es una guerra a través del tiempo y debemos tener paciencia y perseverancia, no bajar la guardia. Así que estuvimos orando y ayunando febrero, después marzo volvimos a convocar al ayuno contra el coronavirus, igual abril y ahora en mayo. En mayo volvimos a convocar al ayuno contra el coronavirus, pero también sabiendo lo que el Espíritu Santo está mostrando, viene el tiempo ya donde este virus tiene que menguar, tiene que caer. Entonces
viene una recuperación o debe venir una recuperación económica. Pero para que venga la recuperación económica a una ciudad, a un estado, a una nación, repito, debe haber previamente oración y ayuno. Sin oración y ayuno no se cambian ninguna de las circunstancias. Hoy el mundo entero está bajo la recesión debido a una parálisis de la planta productiva en el mundo entero. Hay recesión mundial. Entonces, ¿cómo reactivar la economía? Con la ayuda de Dios. Si Dios no interviene en la economía de una ciudad, de una nación, ¿quién más podrá ayudar a la nación? Dios es el creador de las naciones. Las autoridades fueron puestas por Dios para que caminen con Dios. Pero si la autoridad no acude a Dios y trata de solucionar el problema económico en sus propias capacidades, cometerá muchos errores como los hemos visto a través del tiempo y de la historia. Por eso, la oración y el ayuno previamente a la situación que va a suceder es importante. Y por eso tenemos que orar y ayunar para que venga una reactivación económica. Dios ha profetizado desde hace mucho tiempo acerca de México y creo que ahora es el tiempo de México. México es un país en el plan de Dios. Todos los países están en el plan de Dios, pero todo tiene su tiempo y estamos en el tiempo profético para nuestra nación. Por eso, en este mes de mayo, el Espíritu Santo puso que no solamente íbamos a orar y ayunar en contra del coronavirus para establecer o decretar o profetizar el fin de esta pandemia, sino también para reactivar la economía. Pedirle a Dios que intervenga en México para que nos ayude a reactivar la economía. Que muchas personas vuelvan a sus trabajos, que hayan nuevas oportunidades de trabajo, porque el trabajo es un don de Dios. Dios da el trabajo para que haya para comer. Todo esto habla del ciclo económico establecido por Dios para la familia, pero tiene que ver con una ciudad, tiene que ver con una nación. Todo esto es enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso comenzamos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14, donde habla acerca de cuando los cielos se cierran. Los cielos se cierran debido a que hay desobediencia a Dios, hay ignorancia a los mandamientos de Dios, la gente vive en su propio pecado. Hoy en día muchos han hecho del dinero su propio Dios. Esto lo estamos viendo por tantos problemas económicos que hay en el mundo entero, tanta codicia, tanta avaricia y además la maldad del hombre se ha incrementado. Entonces viene juicio. Este virus es parte del juicio. Dios está llamando. Todo juicio es bueno, dice la Escritura. El juicio de Dios es bueno. Es recomendable, porque el ser humano, cuando no recibe el juicio de Dios, estará desbocándose, yéndose al precipicio. Dios no creó al hombre para el precipicio, Dios no creó al hombre para la condenación eterna. Hay un diablo en la tierra que quiere llevar al hombre a esa condenación. Dios no, Dios lo quiere llevar al cielo. A esto vino Jesucristo, para eso está la iglesia cristiana, para hablar de Jesucristo, para detener al ser humano que deje de pecar, que se detenga y que regrese a Dios y que empiece a caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios para que todo lo que haga en la tierra, en su vida terrenal, le vaya bien. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando Dios establece el templo. Fue el primer templo, la casa de Dios, casa de oración. El templo es el lugar donde se ora. Y Dios estableció desde el principio que se construyera el templo. El rey David reunió todos los recursos necesarios para la construcción del templo. Iba a ser el primer templo que se construía a Dios en la tierra. Pero Dios le dijo a David, no serás tú el que construyas el templo, porque tú eres un hombre de guerra, eres varón de guerra, y el templo es casa de paz. Así que lo construirá tu hijo Salomón.
el hijo de David, iba a construir este templo. Y Dios le habló a Salomón. Vamos a leer lo que dice el versículo del 11 y 12 de Segunda de Crónicas 7. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la función del templo, que es la casa de Dios, es casa de oración. La función del templo es tocar el cielo, tocar el corazón de Dios. Dios estará atento a la oración en la tierra. Para eso es el templo. Al tiempo de hoy, estamos en el tiempo de la iglesia cristiana. El templo son nuestros cuerpos. El cuerpo de un cristiano es el templo de Dios. De otra manera, es el lugar donde oramos. Cada cristiano debe ser un intercesor delante de Dios a favor de la tierra. Debe orar porque Dios puso el templo con esa función. Así que Dios dijo: cuando veas el problema debido al pecado, porque el pecado hace cerrar los cielos, dice en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, versículo 26, versículo 26. Segunda de Crónicas 6 dice: ¿por qué se cierran los cielos? Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado Allí está contra la causa. ti. La causa por la que se cierran los cielos es por el pecado. Por ejemplo, una persona, un esposo que está en adulterio. El adulterio está rompiendo el pacto matrimonial. El rompimiento del pacto matrimonial hace de que la persona entre a una maldición. Y no solamente arrastra la maldición su vida, sino su matrimonio, sus hijos y 4 generaciones de su familia. Por eso después encontramos exclamaciones: no sé por qué le sucedió a ese joven, a ese niño, este accidente de muerte, era el mejor de la familia. Lo que sucedió fue que la maldición le alcanzó. Son 4 generaciones. Esto es conocimiento que nos da la palabra de Dios por el Espíritu Santo con respecto al pecado. El pecado trae tragedia a la familia en 4 generaciones. Y trae derechos al diablo. Y es cuando el diablo toma derecho por ignorar la palabra, sobre la persona, el matrimonio, los hijos, el dinero, el trabajo. Gente que está luchando porque consigue un trabajo y al rato ya lo despiden. Consigue otro trabajo, al rato ya lo despiden. Consigue otro trabajo, al rato lo despiden. Tiene 3 trabajos, 4 trabajos, 5 trabajos en el año y nunca puede ser estable. Hay una maldición. Eso señala ya una maldición. O una enfermedad, todo el tiempo se enferma. O una enfermedad crónica, una enfermedad sale de una y entra otra, sale de esa y entra otra. Es una maldición heredada, una maldición que está allí operando. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el drogadicto, tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con la drogadicción. Todo esto es maldición familiar. Dios no quiere la maldición en la familia. Por eso dice la Biblia que los cielos se van a cerrar. No hay bendición cuando hay pecado. Y dice Dios... La gente oye todas esas cosas y aún así no se acercan a Dios. Están viendo la situación que tenemos en general en esta tierra con el COVID y aún así no se acercan a Dios. Sí. Es increíble. Es terrible la naturaleza humana.
Nuestra naturaleza es una naturaleza rebelde a Dios y a su palabra. Es una naturaleza independiente de Dios. Y la Biblia dice que es una naturaleza diabólica. Sí. Así que en nuestra carne hemos heredado esto de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, esto lo trajeron por su pecado. Así que todo ser humano que ha nacido en el planeta Tierra ha nacido en esta naturaleza. Nosotros nacimos en esta naturaleza. Por eso tenemos que estar luchando todos los días contra las obras de nuestra carne. O sea, vive para pecar, vive para rebelarse a Dios y para desobedecer a Dios. Esa es la naturaleza que tuvo su origen en el pecado original en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y luego todos hemos nacido en esa naturaleza de pecado. Pero para eso vino Cristo, para limpiarnos, para rescatarnos y librarnos de esta naturaleza de pecados y darnos su propia naturaleza. Cambiar divina. Nuestro ADN, claro. Cambiar nuestra naturaleza. Por eso Dios tomó un cuerpo de carne. Y en la cruz, ella estaba crucificando el viejo hombre, ese hombre de pecado. Así que somos libres mediante solamente la sangre de Jesucristo. Jesucristo es la única persona que puede ayudarnos a cambiar la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de maldad. Estamos llenos de maldad a menos que vayamos a Cristo. Cristo llevó su cuerpo de carne a la cruz del Calvario. Bueno, y la Biblia enseña... La Biblia dice que todo el pecado de nosotros, así es, Dios el Padre lo cargó en el cuerpo de Jesús. Por eso el único que puede ayudarnos a librar toda tentación, porque el diablo es el tentador y tienta donde hay pecado. El diablo aprovecha donde hay pecado y por eso muchos caen en la tentación. Para esto se predica el Evangelio, para que las personas acepten a Jesucristo, pasen a ser hijos de Dios y empiecen a orar. La oración y el ayuno nos mantiene firmes. Y pasen de muerte a vida, porque la naturaleza de pecado, la Biblia lo tipifica como la muerte espiritual. Entonces, hay muchas personas que no saben que tienen muerte espiritual, pero solamente el Padre nos dio vida y vida eterna, perdón de pecados, en la sangre de su Hijo y una nueva naturaleza. Así que por eso la Biblia tipifica a la vieja naturaleza como muerte espiritual. Pero cuando venimos a Cristo nos da la vida eterna. La Biblia habla de la muerte. La muerte entró debido al pecado. Podemos leer Romanos 5:12. La Biblia habla de el pecado que cometió Adán y Eva. La Biblia nos enseña de que el pecado trajo la muerte. Por eso estamos siempre luchando contra la muerte. Una enfermedad puede llevarnos a la muerte. La Biblia nos enseña que el hombre está limitado en la tierra en su vida física. 70 años, 80 años. El promedio de vida, 75 años, está en el Salmo número 90. La vida del hombre máximo 80 años. Entonces, cuando una persona esté llegando a esa edad, debe prepararse, porque de allí la muerte y después viene ya el destino final, la eternidad. La muerte marca la entrada a la eternidad, solamente que la eternidad tiene dos destinos, el cielo o el infierno. El hombre decide mientras tiene vida física o biológica en la tierra. Si el hombre aceptó a Jesucristo, aceptó ya la vida eterna. Si llega a morir, se va al cielo. Pero si no, se va a la condenación. Dios no quiere la condenación del ser humano. Para eso dejó a la iglesia cristiana, para predicar el Evangelio, para que todos se arrepientan del pecado y acepten a Jesucristo y entren a la vida eterna. Mientras estamos en la tierra, estamos en una lucha contra la muerte, porque la muerte puede llegar prematuramente. Estamos viendo cómo los niños pueden morir, adolescentes que pueden morir, jóvenes que pueden morir antes de los 70, 80 años. Se le llama muerte prematura. Esta es la obra del diablo. El diablo no quiere que el hombre siga viviendo en la tierra y tenga la oportunidad de recibir el Evangelio. No, el diablo quiere que muera prematuramente sin Cristo, sin la vida eterna. Es como el diablo se cobra
una vida y se la lleva a su destino, porque allí estará el diablo por toda la eternidad. Es una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios. Esta es la enseñanza del Evangelio. A esto vino Jesucristo, no a establecer ninguna religión, vino a salvarnos de la condenación eterna. Por eso este virus, el COVID-19, estamos viendo cómo está atacando. Hoy se habla de que aún los jóvenes pueden ser atacados por este virus, porque el promedio, según las estadísticas, ha atacado a los adultos mayores. Aquellas personas que su sistema inmunológico ya está en debilidad. Está atacando donde está la debilidad. El diablo es astuto, ataca lo débil, ataca el punto débil. Entonces el punto débil con esta pandemia está en los adultos mayores, porque ya su sistema inmunológico ha menguado. Así que hay que fortalecer el sistema inmunológico previamente. Pero también aquellas personas que tengan alguna enfermedad ya crónica, lo estamos viendo. ¿Quiénes son los que están siendo más afectados por el coronavirus aquí en México? Número uno, ayer estaba yo viendo las estadísticas, son las personas hipertensas. Número uno, las personas hipertensas. Número dos, las personas diabéticas. Número tres, las personas obesas. Número cuatro, las personas fumadoras. Así que así las estadísticas están mostrando quiénes son los más afectados. Es el grupo de personas de riesgo que se tiene en esta pandemia, por eso tenemos que orar. Cuando supimos todo esto, allí en la Iglesia Maranata empezamos a convocar la oración por los adultos mayores. Estamos orando por los adultos mayores. Si tú nos estás viendo, amigo, y quieres que te apoyemos en oración, tienes alguna persona adulta mayor, te podemos apoyar en oración. Tenemos una cadena de oración de 24 horas. Desde el mes de marzo se estableció esta cadena de 24 horas. Cuando vinieron las disposiciones de las autoridades de que teníamos que confinarnos en nuestros hogares, entonces, una semana antes, el Espíritu Santo nos puso ya a orar en nuestras casas, o sea, cada quien en su casa, porque somos el templo, cada cristiano es un templo, entonces cada quien en su propia casa. Tenemos un celular, nos comunicamos, tenemos medios de comunicación y establecimos una red de oración de 24 horas. Cada hora de las 24 horas hay oración, hay intercesión y entre los puntos de oración están los adultos mayores. Así que debemos estar orando por aquellas personas que están en riesgo y esto es lo que Dios nos pide, porque Dios quiere que haya salud, que haya vida y tenemos que actuar en guerra reprendiendo este espíritu de muerte, porque para eso está la iglesia, para reprender la muerte. ¿Puedes leer, José David? ¿Es 5.8 o 5.12? Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es clara la palabra. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado vino la muerte. Muerte prematura, muerte espiritual, muerte eterna. 3 tipos de muerte. La muerte espiritual es separación de Dios. La muerte eterna es cuando ya la persona muere físicamente y se va a la condenación eterna. La muerte prematura es llegar a la muerte antes de tiempo, anticipadamente. Pero la muerte espiritual es el problema que la gente piensa, sí tienen vida, pero están muertos espiritualmente, según la palabra de Dios. Y solamente a través de Jesucristo es que pueden venir al Padre, pedir perdón y tener nueva vida o vida eterna, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina de Cristo. Bueno, ahí el 5.8 es lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Tenía que haber muerte. ¿Quién fue el que murió? No fue un ser humano cualquiera, fue el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, fue el que murió. Él tomó nuestro lugar. Los que necesitábamos, merecíamos morir, éramos nosotros los seres humanos, los descendientes de Adán. Pero Jesucristo, Él quiso tomar nuestro lugar por amor. Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, de tal manera que Él tomó nuestro lugar, mostrando de esta manera que nos ama. Cristo es la manifestación del amor. En Jesucristo está el amor de Dios. Por eso todo ser humano debe conocer el Evangelio. Cristo murió para librarnos de la condenación eterna. Ahora ya estamos en la tierra como cristianos, ya acepté a Jesucristo. Sí, pero todavía tengo 40 años. Para llegar a los 80 me faltan otros 40 años. Pero Dios dice, bueno, esos 40 años prepárate, llénate de fe, llénate del Espíritu Santo, porque cada día de esos 40 años vas a librar una batalla diaria. ¿Contra quién? Contra la muerte. El diablo va a querer que tú regreses hacia atrás. El diablo quiere de que la persona no avance. Por eso el diablo ataca la palabra de Dios, la predicación de la palabra, porque es la palabra la que nos llena de fe. El diablo no quiere que el cristiano tenga fe, sino que el cristiano retroceda, que el cristiano se aparte del camino y que aquellas personas que no son todavía cristianas se endurezcan más cada día y no crean en la obra de Cristo en la cruz. Es la obra del diablo en la tierra. Por eso nuestro enemigo es la muerte. Y dice la Biblia que estaremos luchando aquí en la tierra hasta que Cristo regrese por nosotros. Así que todos los días debemos estar reprendiendo la muerte. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, porque habla de la resurrección de los muertos. Toda persona que muere va a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. O sea, la resurrección viene. Cristo resucitó, pero unos van a resucitar para bien, otros van a resucitar para mal. Así que mientras tengamos la vida física en la tierra, debemos oír el Evangelio, creer en el Evangelio y caminar en el Evangelio. Obediencia. Esto es importante. Obedecer la palabra de Dios. La palabra es autoridad. Es lo que está sucediendo hoy en México. ¿Por qué? Porque se establecieron medidas de distanciamiento entre personas, 1,5 metros, la sana distancia. Se establecieron medidas de confinamiento, hay que apartarse, hay que resguardarse en casa, porque este virus es muy contagioso. Se contagia de persona a persona. Y estamos en la fase 3 del máximo contagio, o sea que un contagio puede ser multiplicador, puede provocar un brote. Una persona puede afectar a muchas personas. Un esposo que contagia a la esposa, los hijos, ellos a su vez a otras familias, los vecinos. Y de pronto tienen que poner en cuarentena no solamente una persona, a toda una colonia, a una ciudad. Fue lo que pasó en China. Es lo que ha pasado en Italia, es lo que ha pasado en España. Por eso las medidas que están tomando las autoridades son medidas sabias, prudentes, entendibles, y debemos acatar esas medidas. Sobre todo nosotros acá en Tabasco debemos obedecer esas instrucciones, porque Tabasco está en el ojo del huracán. El diablo está atacando a 6 estados y entre ellos está Tabasco como uno de los estados de mayor contaminación, de mayor contagio. El 60% de todos los contagiados están en 6 estados y Tabasco está entre ellos. ¿Cómo es posible que nuestro estado pequeño, 17 municipios, 2.500.000 habitantes, estemos en un crecimiento de contagios?
en una máxima estadística de contagio. Cuando hay estados más grandes. Así es. Entonces, quiere decir que el diablo trata de perturbar. Esto es guerra espiritual. Pero las personas deben entender, si no tienes fe, amigo, amiga, y no sabes lo que tienes que hacer, obedece a las autoridades. Es más, todos debemos obedecer. Nosotros desde hace tiempo dejamos de congregarnos para ahora entrar a una nueva modalidad, y la predicación virtual. No estamos predicando virtualmente. Y no estamos saliendo, solamente venimos a los programas. Sí, venimos porque somos luz para alumbrar. Tenemos que ayudar a la familia, tenemos que ayudar a la gente. Y hemos enseñado la importancia de la obediencia a la autoridad. Es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento de la ley de Dios habla del principio del liderazgo. Dios es líder y Dios quiere que la iglesia, los cristianos, seamos líderes. Hoy se enseñan en las universidades sobre liderazgos, principios de liderazgo, pero eso está en la Biblia. Y el primer principio, o el principio fundamental del liderazgo, es el quinto mandamiento de Dios, que tiene que ver con la obediencia a la autoridad. Si yo quiero ser líder, primero tengo que aprender a obedecer a mis superiores, a mis jefes, a mis autoridades. Yo no puedo llegar a ser líder si no he obedecido previamente. Este mandamiento tiene que ver con los hijos, parte del hogar. El hijo tiene que obedecer a sus padres, que son las autoridades. Si un hijo no obedece a sus padres, se hace rebelde a la autoridad establecida por Dios. Dios está en los cielos. La autoridad en una familia está en papá y mamá. Es la autoridad visible en lo natural. Entonces, el hijo tiene que aprender obediencia, tiene que aprender a sujetarse a las autoridades, porque esas autoridades fueron puestas por Dios. Está escrito en la Biblia. En Romanos 13 habla de que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, si el hijo de familia aprende a obedecer a papá y a mamá, obedecerá a sus maestros en la escuela. Será un buen ciudadano. Podrá obedecer a las autoridades civiles. Puede desempeñarse bien y califica para ser autoridad. Califica para ser líder porque aprendió a obedecer. Las personas que no pasan por este proceso tendrán problemas. Así que todos estos principios están en la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios nos exhorta a que obedezcamos a nuestras autoridades. Y hemos visto en 5 meses cómo las medidas que han establecido las autoridades en México han sido las correctas, han funcionado. Este virus no desaparece de la noche a la mañana. Este virus va a desaparecer poco a poco, pero la oración hará de que este virus no vaya más allá de lo que está haciendo. Este virus está matando, este virus está afectando a muchas personas. Tenemos que intensificar la oración para atar a este virus y lanzarlo de nuevo a el infierno o al abismo. La Biblia habla, bueno, vamos a poner 1 Corintios 15, porque aquí habla que nuestro último enemigo que va a ser vencido se llama la muerte, así que todos los días estamos peleando contra la muerte. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Habla Padre. de Jesucristo, está reinando hoy, va a entregar su reino al Padre cuando sea el cumplimiento del tiempo profético. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí está, hasta que la iglesia cumpla su función. Quien ata todo poder del diablo en la tierra, quien reprende todo demonio en la tierra, es la iglesia cristiana, es la iglesia de Jesucristo. Por eso dice esta escritura, cuando ya haya suprimido el Señor Jesucristo todos estos demonios que están perturbando ciudades y naciones, entonces va a venir el fin. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo está reinando sobre el diablo puesto bajo sus pies.
Y somos nosotros los que decimos, diablo, te ato en el nombre de Jesús y te pongo bajo nuestros pies. Nuestros pies son los pies de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está, el último enemigo que será destruido se llama la muerte. La muerte será el último en ser destruido. Así que mientras tengamos vida física, biológica en el planeta Tierra, tenemos que estar luchando contra la muerte. Estar reprendiendo la muerte y decirle, diablo, no es mi tiempo. Reprendo todo espíritu de enfermedad que quiera llevarme a la muerte. No moriré, está en el Salmo 118, no moriré, sino que viviré. Porque tengo que seguir predicando a Jesucristo. Hoy las llaves de la muerte están en Jesucristo. Cristo es el que dice cuándo vamos a partir con Él al cielo. Mientras estemos en la tierra, tenemos que estar luchando, luchando y luchando. Para ubicarnos en lo que está pasando con este virus, la pandemia del coronavirus, yo quiero ver todo esto como una nube que va cayendo. Dios me permitió estudiar en la universidad sobre modelos matemáticos. Yo entiendo todo lo que hoy están explicando las personas que están conduciendo todo esto de el resguardo, la sanidad en casa y todo lo que presentan en las estadísticas. Lo voy entendiendo bien porque esa fue mi área de estudio. Así que la ley, hay una ley, todas las leyes físicas Dios las estableció, leyes que estableció Dios para la tierra se rige en leyes. Y una de las leyes que fueron descubiertas fue la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube, baja. Entonces, primero tiene que subir. Este virus, de acuerdo a lo que podemos entender, salió del abismo, el abismo está abajo, salió del abismo y empezó a subir. No es un solo virus, son miles o millones de virus, porque es toda una nube de virus. Porque ¿cómo es posible de que ese virus esté en Villahermosa y también esté en Coatzacoalcos, y también esté en Tuxtla, y también esté en Mérida, en Europa, y también esté en todo México, esté en Europa, en cualquier país, esté en África, esté en Asia? Entonces, es una pandemia de los mismos efectos de este virus, pero son diferentes virus. Diferentes cepas. Quiere decir que no son omnipresentes. No. Son como los demonios, no son omnipresentes. Un demonio allá, otro demonio acá, otro demonio acá. A ver, dice el diablo, este comando de demonios lo voy a mandar a esta ciudad, a otro territorio, a otra nación. Sí. Hemos escuchado a nuestras autoridades diciendo de que esta distribución de esta epidemia en México, en la República Mexicana, no es uniforme. Hay como nubes esparcidas. Todo esto lo debemos entender. Hay una imagen, vamos a presentar estas imágenes, me gusta, cuando el ángel de la muerte estaba pasando en Egipto, entonces hubo una nube negra, y esa nube negra se empezó a extender. ¿A dónde quiero llegar? A que esa nube tiene que descender. Todo lo que sube, baja. ¿Cuál fue la ley que Dios estableció para combatir la muerte? Ahí viene bajando. O sea, va extendiéndose, mejor dicho. La nube se va extendiendo por todo Egipto. Y Dios mandó que se estableciera la sangre en los postes y el dintel de la puerta de cada casa. En cada casa debía estar la sangre de un cordero, porque la sangre iba a ser la protección a la familia. Hoy la sangre de Cristo nos protege. Así que esa nube empezó a moverse y hay imágenes en esta hermosa película donde estamos viendo, eso fue el día de la Pascua. Allí empezamos a ver cómo la nube negra empieza a moverse en las calles, en las casas, y todo lo que tocaba lo afectaba. Esto se llama contagio. Es el contagio. Este virus
que hoy está en el mundo es alto contagio, como nunca hemos visto un alto contagio. Por eso somos una generación de cumplimiento profético. Todo lo que tocaba esta nube lo afectaba. Estas son imágenes creadas para esta película, pero es ilustrativo de lo que podemos considerar acerca de esta pandemia. Esta pandemia se está extendiendo en el mundo, ha subido, pero tiene que bajar. Es lo que hablan hoy las autoridades sanitarias, que se muestra esta pandemia o esta afectación o esta plaga prácticamente de una manera matemática, porque todos siguen las leyes matemáticas. Hay un modelo matemático, es un modelo estadístico, aquí lo presentamos rápidamente. Si no hubiese ninguna medida sanitaria, si las autoridades no intervienen en nada, tendremos esa montaña allí que tenemos allí. Ese monte es una campana, se le llama la campana de Gauss, porque fue un alemán de apellido Gauss que estableció este modelo matemático. Entonces, esa campana de tipo morado es si no hay ninguna previsión y que el virus está libre, entonces rebasará. Hay una línea horizontal punteada que dice capacidad del sistema de salud de un país. No puede ser rebasada la capacidad de salud de un país. Por eso tienen que hacerse medidas preventivas, medidas que tienen que hacerse para que esa campana, ese monte, se vaya menguando. Y tenemos lo verde ahora. Ese monte verde, esa campana verde, se le llama campana aplanada. Se aplanó la curva. Antes era una curva muy pronunciada, ahora no, se ha extendido y esa curva aplanada está debajo de la línea horizontal, que es la capacidad del sistema de salud de un país. Esto es lo que han logrado las autoridades sanitarias de con las medidas buscar de sana distancia, que la curva se aplane con estas medidas, de esta jornada de sana distancia, y de quedarse en casa, de lavarse las manos. Aquí tenemos una imagen virtual de cómo opera esto. Aquí tenemos una curva, una campana pronunciada, una curva pronunciada, rebasando los límites de capacidad y se va aplanando, se va aplanando, se va aplanando hasta que queda abajo. Pues bien, la noticia que recibimos ayer todavía fue de que esa curva en México ya fue aplanada. O sea que estamos en los controles, en los estándares, en los límites que se puede controlar todo lo que está sucediendo con respecto a esta pandemia. Y que va de bajada. Es lo que han buscado los países. México es uno de los países, pocos países, que ha aplanado la curva. Y todo esto son por las medidas que se han dispuesto de no salir de casa, quedarse en casa, de estar lavándose las manos, la sana distancia, de que si hay síntomas, quedarse en casa, etcétera. Hay que seguir las instrucciones y por eso estamos viendo resultados. Entonces, la oración y las acciones que hacen las autoridades en lo natural resultan en beneficio de la población. Es el trabajo conjunto entre la iglesia no es religión, la iglesia es luz y sal en la tierra, es autoridad espiritual. Previamente hubo oración y ayuno y las autoridades han actuado con sabiduría y estamos viendo los resultados. Así que vamos a seguir librando la batalla por Villahermosa y Tabasco intensamente en oración y ayuno. Hoy es día donde terminamos el ayuno y se cree de que los días críticos son entre hoy y el día 8 de este mes. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Hay que resguardarse bajo el manto protector del Espíritu Santo y la sangre del Cordero en casa. Hay que orar, hay que ayunar y hoy terminamos este ayuno con Santa Cena. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestras bendiciones a todos. Y a las 6 de la tarde por YouTube, la Santa Cena.